Bueno, vamos a entrar allí en el libro de Jueces, capítulo 15, y leo los versículos del 1 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito, diciendo: entraré a mi mujer en el aposento, mas el padre de ella no lo dejó entrar. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Gloria al Señor. Bueno, como veníamos viendo el día de ayer, Sansón había tomado una mujer que no era de su pueblo, y bueno, todo esto ha traído, como vemos aquí, ha traído una serie de dificultades, de problemas. Al final del capítulo anterior vemos que se fue enojado a la casa de su padre, dejó a esta mujer, se sintió traicionado y se fue enojado a la casa de su padre. Y bueno, esta historia nos enseña muchas cosas. Nosotros cuando ya estamos casados tenemos que madurar, tenemos que tomar responsabilidades, y cuando se nos presentan pues dificultades en medio del hogar, no podemos salir corriendo donde papá, donde mamá, escondernos allí del problema. Vemos aquí que Sansón se fue enojado a la casa de su padre, pero dice allí el versículo 20 del capítulo 14, que su esposa fue entregada a su compañero. Él se fue y dejó a su mujer. Y luego aquí en el capítulo 15 dice que aconteció después de algún tiempo que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. Después de un tiempo, Sansón dejó pasar un tiempo. Qué triste es cuando las parejas se dicen: no, hay que darse un tiempo. Aquí vemos que Sansón se fue y ahora se acuerda de su mujer. Hay personas, hay hombres que se acuerdan de la mujer cuando se sienten solos, cuando tienen una necesidad de acercarse a ella. Y qué tremendo, qué triste es cuando en un hogar las cosas no funcionan como deben de funcionar. El matrimonio es algo tan bonito, tan hermoso, cuando el hombre y la mujer se tienen ese cuidado el uno al otro, cuando el hombre está allí para cuidar de su mujer, cuando la mujer está allí para cuidar también de su marido. Aquí vemos que Sansón dice que pasado un tiempo se acordó de su mujer y le trae un cabrito, como decir en estos tiempos, le lleva un ramo de flores, le va a llevar una caja de chocolate para buscar allí la manera de entrar nuevamente. Él se acordó de la mujer y lleva un cabrito y dice: bueno, voy a entrar a mi mujer, estaré allí, gloria al Señor, como si nada ha pasado, aunque ha pasado el tiempo. Pero vemos que se consigue con una sorpresa Sansón, porque cuando nosotros como parejas dejamos nuestro lugar, pues téngalo por seguro que habrá otro que va a tomar su lugar. Hay otras personas que están allí viendo la bendición que tú tienes, que quizás no la estás valorando, pues ahí está otra persona esperando un chancecito. Y vemos aquí que Sansón viene muy confiado con su cabrito en sus manos para entrar allí donde su mujer, y se consigue que el padre de su esposa no le deja entrar, dice allí, no le deja entrar, y le dice: bueno, yo pensé que ya tú no ibas a volver, te fuiste, me persuadí de que la aborrecías porque sé que ciertamente ella te traicionó y yo se la di a otro. Ya, pero aquí hay otra, no te preocupes, Sansón. Me imagino que el suegro de Sansón, asustado de saber que Sansón era un hombre tan fuerte, y que cuando se consigue con esta sorpresa, pues el suegro diría: oye, aquí estoy en un grave problema. No le quedó de otra que ofrecerle su hija menor, y le dijo: esta es más bonita, mira, tratando de acomodar la situación. Pero vemos allí que dice el verso 3, entonces le dijo Sansón: sin culpa seré esta vez respecto de los filisteos, si mal les hiciere. Sansón se había tomado esto como algo personal contra los filisteos. Qué tremendo es cuando nosotros que recibimos algo de parte del Señor, queremos hacerlo como para defendernos a nosotros mismos. Usamos las cosas del Señor para uso personal de nosotros. Sansón había sido levantado como juez
para defender al pueblo de Israel, mas él todas las cosas las llevaba a un ámbito personal. Allí su problema o su desobediencia que había cometido al casarse con esta mujer, ya él llevaba todas las cosas contra los filisteos, pero realmente era su mala decisión. Pero Dios todas las cosas las utiliza para gloria de su nombre. Ciertamente los filisteos estaban allí atacando al pueblo de Israel, los tenían allí subyugados, y Dios pues en su grande misericordia utilizaba todas estas cosas para defender a su pueblo Israel. Así que vamos a ver más adelante qué sucedió con todo esto, que Sansón se encontró allí con esta sorpresa. Pero quiera el Señor que cada uno de nosotros valoremos y cuidemos lo que el Señor nos ha entregado. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, bendiciones, la paz del Señor sobre sus vidas. Qué maravilloso es estar en la presencia del Señor y qué bueno es aprender de su palabra. El versículo 4 al 6 dicen así: y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después encendió las teas, soltó la zorra en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos: ¿quién hizo esto? Y le contestaron: Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Hoy vamos a ver una enseñanza tremenda acerca de lo que muchas veces la falta de carácter nos hace que nosotros hagamos locura. La falta de carácter hace que nosotros nos airemos fácilmente, que nos llenemos pues de ese enojo fácilmente y en medio de nuestro enojo podamos hacer locura. Fíjate bien, mucha gente dice: no, él es fuerte de carácter, y resulta ser que no es fuerte de carácter, sino que su mal carácter, la debilidad de su carácter, lo hace hacer cosas y airarse fácilmente, que muchas veces no mide lo que está haciendo. La Biblia nos dice que es de sabio pasar por alto la ofensa. Cuando tú eres sabio, cuando tú tienes un carácter bien moldeado, tienes la capacidad de pasar por alto la ofensa, sin necesidad de airarte sobre medida, sin necesidad de hacer cosas que después te puedes arrepentir de lo que estás haciendo. Ahora bien, hacer lo mismo que nos hacen, eso se llama venganza. Y por ahí dicen una frase que la venganza es dulce. Mucha gente se siente satisfecho cuando hace venganza. Pero la palabra del Señor nos dice y nos manda, pues, y nos dice que debemos de dejar lugar a la ira de Dios y no vengarnos a nosotros mismos. La palabra del Señor nos enseña también que como humanos podemos airarnos, como humanos hay cosas que no nos pueden agradar, pero nos dice también que no pequemos. Airaos, pero no pequéis. No dejes que el enojo se ponga sobre tu vida y te lleve a tener lo que llama la palabra del Señor raíces de amargura. Fíjate bien, otra de las cosas que tiene la persona vengativa es que la persona cuando se venga se siente sin culpa, y eso sucedió aquí en la vida de Sansón. No podemos negar que Sansón era un siervo de Dios, no podemos negar que Sansón fue elegido, no podemos negar que Sansón fue ungido por Dios, pero él se dejó llevar de su mal carácter. Y él, en medio de esta situación,
de lo que había sucedido, un juego que él mismo había comenzado dejando a su esposa, y cuando se acordó en algún tiempo, no sabemos cuánto tiempo pudo haber sido, quizás 1 año, 2 años, no sé, no lo especifica la palabra de Dios, se acordó que tenía una esposa y él dijo, bueno, voy a mi esposa nuevamente. Y resulta ser que el padre de ella ya había suplido pues aquel error y había buscado un compañero. Pero ¿qué sucedió? Que Sansón se sintió sin culpa. Dijo el versículo 3, bueno, yo estoy sin culpa en esto al respecto de los filisteos, si mal les hiciere. O sea, yo estoy sin culpa. Yo le voy a hacer un daño, pero no va a ser mi culpa. La culpa es de los filisteos. Y así sucede muchas veces. Las personas que son vengativas, que se vengan, piensan que ellos tienen razón de lo que están haciendo o de lo que van a hacer y que ellos están exentos de culpa, e involucran a mucha gente en medio de sus problemas, y eso fue lo que sucedió. Sansón tenía un problema, era específicamente con el suegro de él, como dice ahí, con el tignateo. Pero él involucró a todos los filisteos. Ayúdenos el Señor, hermano, que si tú tienes algún pleito con tu hermano, alguna incomodidad con tu hermano, haz como dice la palabra, llámalo aparte, habla con él. La Biblia dice, ponte de acuerdo con tu adversario. Pero aquí Sansón no, involucró a todo un pueblo y dijo, bueno, yo estoy sin culpa de esto. Y fíjate lo que él hizo, cazó la zorra allí, les puso tea, las ató cola con cola y encendió la llama, hermano, y esas zorras se fueron allí. Dice que quemó sus mieses, quemó sus viñas y sus olivares. Esto cuando Sansón a lo mejor ni se imaginó lo grave de este incendio que iba a ser, y mucha gente tampoco se imagina cuando busca venganza hasta cuánto puede llegar. Hay venganzas de familias contra familias que tienen años y años en esta situación, y Sansón no tomó en cuenta esto. Y dice ahí la palabra del Señor que cuando los filisteos vieron esta situación, preguntaron, ¿quién hizo esto? Bueno, fue Sansón. ¿Por qué razón? Porque el tignateo le quitó la mujer y la dio a su compañero. Y estos filisteos viendo, tratando de matar la raíz del cáncer, la raíz del problema, entonces dijeron, bueno, vamos a matar, vamos a quemar a la mujer y al padre para que se acabe el problema. Pero, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cómo actuamos. Sansón era un siervo de Dios y actuó mal. Nosotros como siervos del Señor tenemos que saber actuar en el nombre del Señor y darle lugar a Dios para que Dios actúe en nuestras vidas y obre en medio nuestro. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 7 y 8 dice así. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad, y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etán. Bueno, aquí estamos viendo una triste historia, ¿verdad? Con respecto a Sansón, un hombre que Dios había escogido desde el vientre de su madre para liberar a Israel. Pero una vez que creció, bueno, tomó decisiones por su propia cuenta. Una de las cosas que Dios nos da es libre albedrío. Aunque tengamos un propósito aquí en la tierra, Dios deja que nosotros decidamos también en tomar decisiones y acciones con respecto a la vida. Y aquí vemos, bueno, como ya venían explicando nuestro hermano Fran, de la mala decisión que tomó Sansón, ¿verdad? Una de las cosas malas que tenemos nosotros los seres humanos es cuando tomamos venganza por nuestra propia cuenta y no dejamos que Dios actúe. Y una de las cosas es que esta acción que Sansón hizo después de lo que hemos leído es que él mismo la provocó, no había venido de parte de Dios,
sino que él mismo por sus malas decisiones había producido todo esto, aunque en parte era de beneficio para Israel porque los filisteos eran sus enemigos. Sin embargo, Dios no había actuado de esta manera, ¿verdad? O que hubiese dirigido a Sansón. Y bueno, aquí vemos que Sansón, al ver que le habían quemado a su mujer y conjuntamente con la casa de su padre, bueno, él tomó venganza. La Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos, que una vez que nosotros dejamos que Dios tome la venganza sobre aquellos que nos oprimen, sobre aquellos que nos calumnian o dicen tal cosa de nosotros, y nosotros dejamos que Dios actúe a nuestro favor, nos damos cuenta luego que las cosas funcionan de una manera mejor. Pero Sansón no lo hizo así, sino que él tomó venganza y bueno, actuó en contra de ellos para mal, ¿verdad? Dejó que su ira, su enojo se encendiera y actuó contra ellos, ¿verdad? Y dice aquí el 8, dice, y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Se dice que tal vez esta era una expresión para expresar lo cruel que había sido la muerte de estas personas, ¿verdad? Dios le había dado un don específico a Sansón, una fuerza sobrenatural que no tenía cualquier humano en esa época, y Sansón la usó para matar a estos filisteos que habían actuado mal, y él también estaba actuando mal, ¿verdad? Dice, aunque fue de beneficio para Israel, bueno, él utilizó esta fuerza y dice que los mató con gran mortandad, los hirió, dejó que su ira descendiera sobre ellos. Y dice que luego de eso él se escondió en una cueva, algo así como las personas cuando matan a alguien o cometen una fechoría o roban algo, lo primero que hacen es salir corriendo y esconderse, ¿verdad? Para que no los consiga la policía y los detenga y cualquier otra cosa que les tiene que suceder una vez que cometen o infringen una ley. Y eso mismo hizo Sansón, luego se escondió por lo que había hecho. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a cada uno de nosotros, ¿verdad?, a hacer lo correcto delante del Señor, que sea lo que sea que se levante en contra de nosotros, nosotros podamos entender que la venganza del Señor, que el Señor hace mejor las cosas y nosotros debemos dejarlo en las manos del Señor. Y otra de las cosas que podemos aprender aquí de Sansón es que él mismo provocó todas estas cosas y no era que venía de parte del Señor. Y a veces nosotros cometemos el error de provocar cosas, provocar discusiones, provocar pleitos y después creemos, bueno, Dios está en el asunto y Dios lo ha permitido así y Dios quiere que yo actúe de esta manera. Que Dios nos guarde y nos cuide de actuar de esta manera, mi hermano. Nosotros debemos analizar cuando hay situaciones difíciles en nuestra vida, ¿qué tan culpables somos nosotros de eso? Y si no somos culpables, sino que viene de parte de Dios, bueno, debemos estar tranquilos. Pero si nosotros hemos sido en parte culpables de aquello que hemos provocado, de este problema, esta discusión, bueno, debemos resolverlo de la manera como nos enseña la palabra y no con nuestras propias fuerzas. La ira, el enojo, debemos dejarla al Señor. No debemos creer que eso viene de parte del Señor cuando estamos conscientes que nosotros hemos provocado cierta situación. Entonces, que nos ayude el Señor a actuar correctamente, y la única manera que nosotros podemos hacer las cosas correctamente, como dice la palabra del Señor, es que realmente estemos en su presencia todos los días, podamos meditar en las situaciones que se pueden levantar en contra de nosotros para que Dios actúe a nuestro favor. Pero es necesario que como hijos de Dios, como personas que nos hacemos llamar cristianos, debemos estar en comunión con el Señor y todos los días meditar en su palabra para que cualquier situación que se presente en nuestra vida sea el Señor el que esté obrando a nuestro favor. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados. Seguimos, ¿verdad?, aquí en Jueces capítulo 15, verso 9 y versículo 10. Dice la palabra: entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron: ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron: a prender a Sansón hemos subido para hacerles como él nos ha hecho. Bueno, vemos, ¿verdad?, lo que se viene hablando acerca de este ambiente, ¿verdad?, que ha generado Sansón. No es fácil, hermano, amén, estar allí en ese momento de apuro, ¿verdad?, hablando del caso de Sansón. Como dicen algunos por allí, ¿verdad? Tiró la piedra y escondió la mano y se escondió el hombre, pero allí estaba, ¿verdad?, la consecuencia ya, ¿verdad?, efectuada.
y vemos, ¿verdad?, cómo el pueblo de Israel, ¿verdad?, se asusta, vamos a decirlo así, por la situación, ¿verdad?, ellos sin tener nada que ver en el asunto, pero vemos, ¿verdad?, que por una sola persona, hermano, esto nos enseña a nosotros a veces de tener mucho cuidado, hermano, a veces con las cosas que hablamos o que decimos, porque a veces hablamos, ¿verdad?, de pronto teniendo allí la razón o pensamos que tenemos la razón, pero no sabemos a veces el efecto que generamos. Esto me acuerda cuando Acán, aquel hombre allí, ¿verdad?, que por tomar aquel lingote y aquellas otras cosas, y bueno, lo ocultó y ya había una orden, ¿verdad?, para ese momento de Acán allí, pero sin saber, hermano, bueno, no habían dicho nada, bueno, habían dicho que no tomaran nada de allí y vemos las consecuencias, no solamente muere él, sino también su familia. En este caso también allí Sansón se presenta este mismo escenario, por eso hoy nosotros, ¿verdad?, en este tiempo, puede ser que no estamos peleando con los filisteos cuerpo a cuerpo, pero tenemos, ¿verdad?, una batalla espiritual. Y aquí, como dicen algunos, Sansón abrió una puerta, hoy también nosotros podemos abrir una puerta cuando de pronto hacemos las cosas como no deben ser y vienen aquellos efectos, ¿verdad?, aquellos momentos difíciles, secundarios, y vemos este caso, ¿verdad?, de Sansón, Israel allí buscando, y este hombre escondido pensando que Sansón iba a defender, ¿verdad?, por un momento, porque estaban asustados, porque era un número grande, hermano. Entonces nosotros hoy día debemos de tener mucho, ¿verdad?, cuidado y prestar atención a las cosas que hablamos, ¿verdad? A veces hay momentos que queremos dar una palabra sin ninguna mala intención, pero hay efectos, ¿verdad?, en esa palabra si no estamos dirigidos por el Señor. Es importante que usted, cuando vaya a solucionar algo o vaya a intervenir en algo, en primer lugar consulte con el Señor, que esas palabras que usted dé allí de parte de Dios sean palabras de sabiduría, sean palabras de solución. No vaya a ser que vaya a acontecer, ¿verdad?, como le sucedió a este hombre, a Sansón, ¿verdad? Estaba airado, estaba allí enojado por la situación, ¿verdad? Había perdido allí su suegro, su compañera también, ¿verdad? Como hablaba el hermano Frank anteriormente. Pero vemos, ¿verdad?, que no es fácil, hermano, no es fácil en el sentido de esta situación. Podemos ver, ¿verdad?, de que en primer lugar Dios, hermano, en primer lugar el Señor. Y vemos allí como dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá le dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerles como él nos ha hecho. Allí preguntó, ¿verdad?, el pueblo de Israel, y de verdad, bueno, le dieron la palabra a los filisteos, venimos por este hombre nos hizo esto y aquello. Y a veces nosotros, hermano, cometemos falta, hermano, y a veces nos hacemos como los que no ha pasado nada. Entonces tengamos cuidado, mis amados, con lo que estamos hablando, tengamos cuidado cuando creemos que vamos a dar un consejo, hermano, porque a veces ha sucedido, ¿verdad?, en nosotros que pensamos que estamos ayudando a alguien, a veces lo que estamos es perjudicándolo, porque pensamos creer, ¿verdad?, que estamos haciendo todo allí. Por eso le dije al principio, es importante que al principio de usted dar una palabra, hable con el Señor primero, pídale sabiduría a Dios, aunque sea tan insignificante allí el problema, es importante que involucremos a Dios en este negocio. ¿Por qué, hermano? Porque Dios sabe lo que tiene que hablar, Dios sabe, ¿verdad?, lo que tenemos que hablar, Dios entiende, ¿verdad?, la situación. Hay cosas a veces que se nos escapan de las manos porque no hemos consultado con el Señor. Entonces, que Dios nos ayude, mis amados, y no nos suceda como este hombre, ¿verdad?, como Sansón, alborotó allí el avispero, ¿verdad?, y está perjudicando no solamente al pueblo, sino a la familia, porque vamos a decir a su pueblo, era Israel la que estaba allí en aprieto en este momento, porque estaban los filisteos un poco molestos. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Gloria a Dios, la paz de Dios sea con todos nosotros. Seguimos el capítulo 15, verso 11, dice así. Vinieron 3,000 hombres de Judá a la casa de Peña, de Efraín, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. Amén. Bueno, vemos que allí los filisteos que van y llevan un poco de gente, pero los de Judá se fueron, dicen, como 3,000 hombres a buscarlo a Sansón, ¿no? Ellos quizás no se fueron por hacerle daño a Sansón, sino más bien ellos fueron de miedo de los filisteos, porque ellos estaban dominados por los filisteos, ¿no? Entonces,
pensaron, bueno, si le ayudamos a que si lleven este hombre ya nos dejarán en paz, ¿no? Porque ahí pues la piedra del zapato era Sansón en todo, tanto en los filisteos como en los israelitas. Porque por atacar a los filisteos pues también sufrieron los israelitas. Ellos fueron a la casa de Sansón para tomarlo preso. Entonces ahí Sansón pues, le dijo, hemos venido a llevarte. Pero no era que ellos tenían nada en contra de Sansón, sino que ellos fueron de miedo porque eran dominados por los filisteos. Piensa que cuando una persona es dominada por el más fuerte, hace las cosas, hace las cosas, pero por temor, no con agrado, sino por temor de eso. Eso le pasó aquí a este pueblo, que fue a coger a este hombre, tomarlo preso, pero fue por miedo de los filisteos. Y vemos que Sansón, pues, visto la sinceridad de los israelitas que le habían dicho, pues no tengo nada, sino que porque ellos dominan, ¿no? Entonces él mismo se dejó que lo llevaran preso, porque también estaba sabiendo que él de ahí iba a salir, ¿no? Porque el Espíritu de Dios llegaba siempre. Cuando él menos lo esperaba, allí llegaba y lo fortalecía a Sansón, ¿no? Por eso él mismo se dejó llevar. Y vemos lo que pasó más adelante, pues aquí el hermano que sabrá explicar lo que hicieron estos hombres y lo que hizo Sansón, ¿no? Lo que digo es que hay veces se comete errores sin querer una persona hacerlos, ¿no? Sino que a veces por el temor cometemos muchos errores, ¿no? Ellos por el temor a los filisteos van y toman preso a este hombre. Que el Señor nos ayude a siempre estar, que nuestro temor sea Dios y no el hombre. Amén. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se encuentran por allí conectados una vez más a estos matutinos. Dios regalándonos una nueva oportunidad, un nuevo momento para compartir la palabra de Dios. Quédate allí conectado hasta el final, hasta el cierre de este mensaje, de esta disertación. Si tienes alguna petición, compártela allí en los comentarios. Si tienes algún saludo, alguna mención, hazlo por allí, que lo estaremos leyendo al final del matutino. Seguimos la lectura del día de hoy. Como han visto, Jueces capítulo 15, continuó con el versículo 12. Y dice, ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en mano de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que nosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Vemos el acontecimiento como ha sido narrado en estos últimos capítulos, el día de hoy, en este capítulo 15. Desde un principio vemos cómo Sansón, aun cuando fue llamado a ser el libertador, a ser juez de Israel, vemos que tenía planes Dios delante de él, pero él se metió un poco más allá y no solamente tomó decisiones equivocadas, sino que como que se amarró a ellas, se encantó, se enamoró, y fueron decisiones que no debió haber tomado. Tal vez, Dios lo estaba usando con un propósito, pero él quedó como arraigado. Le salieron raíces de esos propósitos y quedó allí. No solamente que fue y se juntó con una mujer filistea, que vemos las consecuencias en el desarrollo de esta historia, hasta dónde llega ella por juntarse y tomar decisiones hasta la muerte, y él mira las consecuencias. Digo que esta decisión hizo hasta apartar al pueblo de él, siendo él tomado como un juez. Vemos a un Sansón
como un libertador, pero solitario. No tenía el apoyo del pueblo de Israel, no tenía apoyo de nadie. Me imagino que cuando iba a pelear, peleaba solo, y cuando miraba a sus espaldas no tenía nadie. En comparación con aquellos jueces anteriores que hemos estado compartiendo, vemos a Gedeón, como más bien Dios le dice, bueno, no vamos a elegir, son muchos, son miles los que están contigo, y para que no digan que son cantidades los que están contigo, bueno, vamos a elegir aquellas personas, vamos a elegir, van a ser menos los que van a batallar contigo. Y vemos cómo llega la elección hasta 300 personas y se enfrentaron con grandes ejércitos, pero tenía por lo menos 300. Aquellos luchadores, vemos cómo Josué, cuando entró a la tierra prometida, tenía el pueblo a su favor, pero vemos a Sansón, a un luchador solitario, hace y destruye a miles y se tiene que ir corriendo a una cueva, a encerrarse por allá después de haber luchado. Pero más allá de eso, vemos cómo el pueblo no lo apoyaba a él, tal vez viendo su comportamiento. Él tenía un llamado a ser nazareo, y vemos cómo también rompe las reglas del nazareato, la cual le daba esa cobertura de Dios, le daba esa santidad, ese apartado especial que tenía delante de Dios. Y entonces vemos su comportamiento y cómo va dependiendo ya de una cuerda gruesa, y al final va dependiendo de un pequeño hilo, porque él va rompiendo ese carácter que tenía o ese enfoque que debió haber tenido a favor del llamado de Dios, del apartado, la santidad que tenía a favor de su llamado. Vemos cómo poco a poco su comportamiento lo va apartando de Dios. Vemos cómo toma de aquel león muerto, toca un león muerto, y eso estaba prohibido para él. Vemos cómo se junta con una filistea, y estaba prohibido para el pueblo de Israel juntarse con una filistea. Entonces vemos cómo el pueblo ni siquiera lo apoya. Aquí, cuando llegan los filisteos a atacar a los de la tribu de Judá, ellos, en vez de enfrentarlo, capaz se hubieran levantado con aquel juez que tenía, Dios le había dado su cobertura, y en vez de hacer eso, vienen a reclamarle, a decirle, bueno, ¿qué has hecho? Venimos a entregarte, entrégate. Y vemos cómo no reciben el apoyo. Así a veces nos toca a nosotros. Yo creo que Dios nos hace un llamado, y cuando hacemos las cosas mal, cuando estamos allá con un pie de un lado y un pie del otro, pensamos que estamos bien, y resulta que no nos está acompañando ni siquiera nuestros hermanos, porque estamos haciendo el mal. Procuremos hacer el bien, procuremos andar en santidad, procuremos andar en perfección. Mira cómo entra él también, aparte de venganza, como venían diciendo nuestros hermanos, él no recibió el apoyo de sus hermanos, de las tribus de Judá, y más bien vienen a entregarlo. Aunque estaba batallando, aunque él estaba haciendo guerra contra los filisteos, Sansón creo que fue llamado en medio de un periodo donde estaba siendo el pueblo de Israel azotado por los filisteos. Y viene Sansón y se levanta como un guerrero, pero como un guerrero que va a ser la piedra en el zapato. No le va a dar la libertad al pueblo de Israel, pero va a estar diciendo, cuando habían aquellos grandes acontecimientos, bueno, murieron 1000, ¿y quién fue? Sansón. Bueno, murieron tantos, ¿quién fue? Sansón. Siempre el del escándalo, el de la destrucción, el de la piedra en el zapato del pueblo de los filisteos en ese tiempo, era ¿quién? Sansón. Entonces Dios lo levantó en ese tiempo. Tal vez si él hubiera andado en el camino de la rectitud, allí en la santidad, apartado, tal vez aplicando algunas técnicas, algunas estrategias, pero se hubiera mantenido, creo que el final hubiera sido otro, no hubiera terminado en estas desgracias que vemos viendo en el camino, que él se confió de que Dios estaba con él, pero hacía lo equivocado. No nos confiemos de lo que Dios nos ha entregado, a veces porque tenemos un ministerio, porque Dios nos ha llamado al pastorado, porque nos ha llamado de misioneros, porque nos ha llamado a adorarlo, a ser cantantes. Entonces nos aprovechamos de lo que Dios nos ha entregado para hacer cosas equivocadas, para cometer pecados, para actuar en contra de nuestros hermanos. A veces miramos a los hermanos, a nuestros hermanos de sangre, del cuerpo de Cristo, a ovejas como nosotros, las vemos por encima de los hombros, la despreciamos porque tal vez no hace lo mismo que nosotros. Dios nos ha dado un talento, Dios nos ha dado una destreza, nos ha dado un ministerio, y por eso que Dios nos ha entregado a veces miramos por encima del hombro. Procuremos
procuremos hacer el bien, procuremos mantenernos en santidad, humillados, hacer el bien como Dios nos ha llamado. Si te ha llamado a estar apartado como Sansón, haz las cosas bien, no hagas las cosas a media, porque a veces estaremos hasta desechados por nuestros propios hermanos. Hagamos el bien y sigamos en el camino de la rectitud. Dios te bendiga. Gloria a Dios. Que Dios me les bendiga, amados hermanos. La paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Versos 14 y 15 dice así en el nombre del Señor. Y así que vino hasta Ley, los filisteos salieron gritando a su encuentro. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó, y mató con ella a 1000 hombres. Gloria a Dios. Bueno, vemos aquí cómo se está desarrollando esta historia con Sansón, cuando viene la venganza de los filisteos, ¿verdad? Sabemos que la venganza es terrible, amados hermanos. Cuando alguien se venga, hay tanta ira, tanto odio en su corazón, que ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de vengarse. Y esto era lo que había en el corazón de los filisteos. Y dice que vinieron hasta él, ¿no? A esta ciudad, Ley, que era, el nombre de esta ciudad significaba quijada, posiblemente tenía otro nombre antes, pero este fue el nombre que le dieron por causa de lo que hizo allí Sansón. Y dice que los filisteos salieron hacia él gritando a su encuentro. Él sabe que cuando los ejércitos así iban en guerra, ¿no? Hay un grito de guerra, ¿no? Y seguramente ese grito de guerra, ellos allí gritaron y fueron contra Sansón, porque además de todo, ellos ya habían hablado con los de Judá y ellos estuvieron dispuestos a entregarlo. Sí, efectivamente vemos que en ese momento ellos estaban cubriendo sus espaldas y dijeron, bueno, aquí el que hizo lo malo fue Sansón, pues que pague él, ¿no? El pueblo se lavó las manos, ellos no quisieron ser partícipes con Sansón, sino que lo entregaron allí a los filisteos. Pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él. Sabemos que allí, como dice el versículo anterior, los habían atado con cuerdas de lino, pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre nosotros, todas esas cuerdas son rotas. El yugo se pudre a causa de la unción. El Espíritu Santo en aquel entonces no era como ahora. Ahorita nosotros tenemos al Espíritu Santo todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Pero en aquel entonces el Espíritu Santo venía esporádicamente sobre aquellos hombres elegidos y en este caso, en el caso de Sansón, en el momento que el Espíritu venía sobre él, se hacía fuerte y tenía una fuerza sobrehumana, una fuerza sobrenatural dada por el Espíritu Santo. En este momento dice que el Espíritu vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego y las ataduras se cayeron de sus manos. Vemos un milagro grandioso allí cuando el Espíritu de Dios viene sobre Sansón. Y asimismo, cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, ocurren cosas grandiosas, maravillosas, ¿sí? Toda cadena se rompe, todo yugo se pudre en el nombre de Jesús a causa de la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros contamos con el Espíritu Santo, nos podemos sentir fuertes, nos podemos sentir vencedores, porque el Espíritu Santo levanta bandera a favor nuestro. Y es lo que estamos viendo allí, como el Espíritu Santo vino sobre Sansón. Sabemos que uno de los propósitos de Dios cuando levantó a Sansón como juez fue precisamente tomar venganza contra los filisteos. Y en este momento se estaba ejecutando esa venganza. Quizás no de la manera en que Dios hubiese deseado, ¿verdad? Porque lamentablemente vemos en Sansón unas actuaciones de una persona muy insensata, ¿no? Pero el caso es que se estaba logrando de alguna manera el propósito, que era tomar venganza sobre los filisteos. Y vemos aquí que el Señor libra una vez más a Sansón, lo libra
rompiendo esas cadenas, rompiendo esas ataduras que tenía en ese momento, esas ataduras que eran unas cuerdas, se rompieron. Y entonces el Señor trajo liberación. El Espíritu del Señor es el que nos liberta. Dice la palabra del Señor, donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo descendió sobre Sansón, Sansón fue libre de aquellas ataduras. Cuando el Espíritu Santo está sobre la vida del ser humano, somos libres de ataduras, amados hermanos. Somos libres de cualquier cadena que nos hubiese podido estar atando, sea cual sea, porque para Dios no hay nada imposible. Toda cadena se rompe, toda atadura se rompe en el nombre de Jesucristo por el poder del Espíritu Santo. Y dice que en ese momento, cuando él se encuentra libre de aquellas ataduras, inmediatamente echa mano de una quijada. Dice allí que había una quijada de asno fresca aún. Y esto llama la atención por dos cosas. Una, porque recuerden que él, siendo nazareo, no debía de tener contacto con un animal muerto. Y en ese caso, él estaba, vamos a decir, que rompiendo una vez más con el voto que él tenía de nazareato. Pero por otro lado, fue lo que él encontró en ese momento para poder defenderse de aquellos hombres. Esa quijada dice que estaba fresca aún, y esto hizo que él pudiera ejecutar esa matanza allí, porque dice allí que la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Si la quijada hubiese estado seca, pues no hubiese sido tan fuerte, pero al estar allí todavía fresca, entonces esa quijada estaba bien dura, y por lo tanto él pudo ejecutar esa venganza contra los enemigos, ¿verdad? Entonces vemos cómo en el momento, amados hermanos, que nos encontramos en una situación difícil, Dios da la salida. Dios da la salida. Este hombre inmediatamente vio aquella quijada y encontró allí el arma perfecta para poder defenderse. Dios siempre nos va a dar la sabiduría para que podamos defendernos del enemigo, amados hermanos. Por eso debemos estar confiados y saber que Dios tiene el control de nuestras vidas. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, como el Señor le dijo a Jacob, no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. Dios no nos va a dejar hasta que Él haya cumplido aquello para lo cual Él nos escogió. Él escogió a Sansón aún antes de su nacimiento para que él ejecutara venganza contra los filisteos, y vemos cómo Dios está respaldando ese llamado que él tenía hacia Sansón, y en este caso le dio la oportunidad de matar a 1000 hombres en un instante, con esa fuerza que solamente el Espíritu Santo podía darle. Así que, amados hermanos, no tengamos temor del enemigo. Aunque el enemigo se levante como río, el Espíritu de Jehová levantará bandera a favor de nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso debemos confiar en nuestro Dios y no te desanimes, aunque las circunstancias que puedas estar atravesando en este momento parezcan duras, difíciles, parece que no hay salida. Mire, ahí estaba Sansón, lo habían atado y parecía que ya los filisteos iban a hacer con él como querían, pero no fue así, porque el Espíritu Santo trajo liberación sobre Sansón. Así hoy el Espíritu Santo trae liberación sobre tu vida y te hace libre de toda atadura y te da la fuerza para vencer al enemigo en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén, Dios les bendiga. Continuamos con esta preciosa palabra en los versos 15, 16 y 17. Dice: entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y llamó a aquel lugar Ramat Lehi. Bueno, vemos aquí la victoria que el Señor le había dado a Sansón, ¿no? Cómo había matado a 1000 hombres con una quijada de un asno, ¿no? Y vemos aquí esa victoria que él obtuvo gracias al Señor. Aquí dice que mató a 1000 hombres, dice maté a 1000 hombres, ¿no? Pero sabemos que no fueron las fuerzas de Sansón
¿verdad? Sino el Espíritu Santo que estaba con él, que le dio la victoria, que le dio esa fuerza, ¿no? Para poder matar a 1000 hombres. Si hoy en día nos ponemos a pensar, difícilmente se pueden matar a 1000 hombres, ¿no? Con una quijada de un asno, tan fácil, ¿no? No. Pero el Señor estaba con Sansón a pesar de que Sansón no estaba haciendo las cosas bien, a pesar de que Sansón no estaba siendo obediente al Señor, pero el Señor estaba con él. Así somos nosotros, ¿no? Muchas veces actuamos en desobediencia, actuamos mal, no hacemos las cosas como el Señor nos manda, y aún así el Señor está de nuestro lado. Aún así, cuando vienen las angustias, cuando vienen los momentos duros, clamamos a Él y Él está allí, porque esa es su misericordia. La misericordia del Señor son nuevas, se renueva cada mañana, cada día. Podemos ver la misericordia del Señor, cómo Él está allí a nuestro lado, ¿no? Cómo cuando clamamos a Él, Él está allí con nosotros, presto a oír nuestro clamor, ¿no? Y tal vez si nos ponemos a ver, decimos, oye, la verdad es que, o sea, yo difícilmente ayudaría a alguien que me ha hecho daño, ¿no? O ayudaría a alguien que anda en desobediencia. Eso a uno como persona tal vez le molesta, ¿no? La actitud de otras personas, pero el Señor tiene tanto amor por nosotros y tanta misericordia por nosotros, que a pesar de nuestra desobediencia, a pesar de que nosotros actuemos mal, el Señor está allí de nuestro lado. Aquí Sansón, a pesar de que, bueno, actuó mal, ¿no? En varias ocasiones, a pesar de que como un nazareo no podía tener contacto con animales muertos, y él lo hizo, y bueno, bebió vino, y bueno, hizo cosas que no estaban bien, pero aún así el Señor estaba demostrándole a Sansón que estaba con él y que le dio esa victoria, ¿no? Y vemos que aquí él, cuando mató a estos hombres, ¿no? Él nombró a este monte o a este lugar Ramat Leí, que significa colina de la quijada, ¿no? Allí es como que él dijo, bueno, aquí maté a estos hombres, vamos a ponerle un nombre a este lugar, ¿no? A cambiarle el nombre. Y bueno, vemos cómo el Señor estuvo allí con Sansón, pero que nosotros podamos ver que no fue Sansón, no fue con las fuerzas de Sansón, sino el Señor que estaba con él, que lo ayudó, que le dio la victoria. Y asimismo nosotros no podemos olvidar que el Señor es el quien nos da la victoria. Cuando nosotros estamos en angustia, en problemas o en una situación difícil, el Señor es quien nos ayuda a salir de esa situación. Muchas veces decimos, no, tal vez, bueno, me sané ahí, bueno, porque sí, me sané, no sé qué pasó allí, pero bueno, ya no tengo esta enfermedad, ¿no? O bueno, sucedió algo y lo pude resolver gracias a mi inteligencia o gracias al dinero que tengo o a tantas cosas, ¿no? Y no es así. Nosotros tenemos que reconocer que si nosotros nos sanamos, si nosotros salimos de ese problema, de esa circunstancia, de esa angustia, no es por nuestras fuerzas, sino porque el Señor nos da la victoria. Y tenemos que reconocer eso, no podemos robarle la gloria al Señor. Tenemos que darle la gloria al Señor en todo momento, reconocer que es por Él que nosotros tenemos la victoria, que es Él quien nos ayuda, que Él es Él quien nos fortalece, ¿no? Asimismo como cuando David peleó, ¿no? Con este gigante, ¿verdad? Tal vez humanamente él no hubiese podido, porque él decía que hasta la armadura le pesaba, ¿verdad? Pero sabemos que el Señor fue quien le dio esa victoria y que a través de esa piedra que él lanzó, ¿verdad?
el Señor le dio esa victoria y le entregó a ese gigante en su mano, ¿no? Y David reconoció que fue el Señor quien le ayudó, quien le dio esa victoria, ¿no? Y asimismo nosotros tenemos que reconocer, mi amado hermano, que el Señor es quien nos ayuda, que el Señor es quien está allí de nuestro lado, que Él escucha, que Él oye nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestras angustias, que cuando nosotros estamos tristes, Él también está triste con nosotros, que cuando nosotros necesitamos de Él, Él está allí presto para escucharnos, a pesar de ser malos, porque como seres humanos somos malos, somos perversos, pero aún así el Señor tiene tanto amor por nosotros que Él no ve eso negativo de nosotros, sino que Él nos ama y que Él ha tenido misericordia de nosotros en todo momento. Que nosotros podamos reconocer que si hemos obtenido la victoria, que si hemos salido de ese problema, ha sido porque el Señor nos ha dado la victoria. Que Dios les bendiga y Dios les guarde. Dios le bendiga, buenos días. Estamos aquí de nuevo para compartir la bendita y santa palabra de Dios. Bueno, seguimos en el estudio de la palabra. El Señor ordenó esta palabra que yo te mando hoy, estarán en tu corazón. Hablarás de ella cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas en el camino. Qué lindo es hablar la palabra del Señor, y la palabra trae fruto, así como cuando tú te alimentas, cuando comes, el cuerpo segrega esos alimentos y toma cada parte de ese alimento que beneficia y lo distribuye en el cuerpo, las partes que lo necesitan, y el resto, el desecho, lo expulsa. Mis amados hermanos, así es la palabra de Dios, alimenta, fortalece, da ánimo. Cuando tú estás pasando situaciones difíciles, entonces viene la palabra, el rema de Dios, la revelación de la palabra, y entonces es allí donde eres fortalecido y animado a seguir adelante. Una de las cosas que me llama la atención de esta historia es que suele aparecer en la Biblia en distintas partes. Vino el Espíritu de Dios sobre Sansón. Se levantó, mató a los filisteos, se levantó, subió a tal ciudad, cual ciudad, se levantó, habló y dijo, animó. Necesitamos la unción del Espíritu Santo para cualquier circunstancia en la que nos encontramos. Mire, también me llama la atención de este capítulo que en el versículo 1 dice que Sansón, después de algunos días, ¿cuántos días? Mire, debió haber sido un buen número de días, porque el padre se tomó una decisión. Mi hija no se va a quedar como un desecho, mi hija no se va a quedar soltera para toda su vida esperando a Sansón, así que la entregó, y nada menos que a un amigo de Sansón. La entregó por esposa. Pero me llama la atención que Sansón, aún a pesar de su mal temperamento, su pronto, esa ira que le venía por momentos y destruía lo que tuviera delante, sin embargo, al sosegar su ira, él decidió volver a por su mujer. Y no se fue con las manos vacías. Fíjate en este detalle, que no se fue con las manos vacías. Tomó un cabrito y se lo llevó a su mujer. Pensó, esta vez me dejará entrar a ella, esta vez me recibirá, pero no, ya no hacía efecto ni los regalitos. ¿De qué valen los regalos si tus actuaciones luchan contra esas acciones? Tus actuaciones hacen endurecer el corazón de la gente. La Biblia dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se sabe que hay personas que les cuesta decir, me equivoqué, cometí un error, y tratan de ablandar la situación con regalos, pero a veces es demasiado tarde, como lo fue para Sansón.
Así que yo les recomiendo a aquellos esposos que cuando las cosas se le ponen serias en su casa y la mujer está enojada y todo lo que se oye es queja, gritos, regaño, mire, cuando salga no vuelva con las manos vacías, traiga un presente, traiga un regalito, traiga algo que le guste a su mujer para ablandar su corazón. La Biblia dice que las dádivas corrompen el corazón cuando hay personas que aportan soborno, pero esto no es un soborno, simplemente es cultivar el amor, es regar ese jardín que no se riega, se marchita, así que tus acciones hacen mucho. Otra cosa que me llama la atención es que Sansón se levantó contra ellos, mató a 30, después mató a 1000, y violencia trae violencia. La venganza no es la mejor solución para solucionar los problemas con tu adversario. Necesitamos conversar, necesitamos sentarnos y discutir las cosas. Cuando tú tengas algo contra alguien, la mejor solución no es buscar represalia y buscar el daño de tu adversario, sino hacer conversaciones de paz. La Biblia dice que si te vas a enfrentar con un enemigo que viene contra ti con 10,000 soldados y tú tienes 5,000, primero no sacas la cuenta si puedes vencer. Y entonces vas y conversa, envías una embajada de paz y hace la paz con aquel enemigo porque es más fuerte que tú. Y así, hermanos, nosotros debemos conversar. La Biblia dice que si tienes algo contra tu hermano, ve y llámalo y conversa con él. Si no te oye, llama a 2 ancianos y conversen con él. Si no te oye, llámalo delante de la iglesia. Y si no, tenlo como gentil o publicano. Pero antes de tomar represalia, debemos buscar las conversaciones de paz. La Biblia dice que entre tanto dependa de vosotros, tened paz con todo. Paz. La paz del Señor inunde vuestros corazones. El Señor quiere que nosotros tengamos paz con todos los que nos rodean. Y el asunto es que cuando tú buscas la guerra trae destrucción, la guerra trae trae odio, trae muerte. La guerra no es buen elemento, no es buen compañero. Y no solamente te daña a ti, sino que daña a los que te rodean. Mira, un padre enojado porque alguien le pegó a su hijo, va en venganza y mata a aquella persona, termina preso, sus hijos abandonados, el sustento de la casa son privados del que sustentaba el hogar. Entonces, ¿empeoró la situación o la mejoró? La empeoró. Así que antes de tomar venganza, antes de buscar represalia, antes de buscar el odio, procura buscar la paz. Sansón se levantó contra los filisteos y los destruyó. Después le quemó los sembrados, ató teas encendidas en la cola de 200 zorras y las soltó por los sembrados de los filisteos, y por donde pasaban esas zorras se incendiaba el campo, de tal manera que perdieron todos sus cultivos, y preguntaron: ¿quién ha hecho esto? Y le respondieron: Sansón. Ellos subieron allí donde descubrieron que estaba Sansón, allí en la peña de Leí, en la colina de Leí, ahí se había refugiado, y ellos subieron a buscarlo, rodearon las ciudades de Israel, las ciudades de Judá, y entonces los de Judá le preguntaron: ¿por qué buscáis la guerra contra nosotros? ¿Por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos le respondieron: no vamos contra vosotros, estamos buscando a Sansón. Así que los de Leí, a pesar de que eran paisanos de Sansón, ofrecieron entregarlo. Sansón no quiso pelear contra sus hermanos. Les dijo: si no me vais a matar, yo me entrego. Y se entregó. Pero cuando ellos lo entregaron en manos de los filisteos, se levantó y mató 1000 de ellos con una quijada de burro. Hermanos, 1000 soldados apertrechados, bien armados, con coraza, con escudo, con espada, con lanza, venían contra un solo hombre y él
los mató con una quijada de burro que encontró en aquel mismo lugar. Él leí la colina de la quijada, allí encontró el medio para defenderse. Una de las cosas que debemos tener en cuenta, que en el mismo lugar donde Dios nos tiene, allí va a suplir. No debemos andar dando carreras, que vamos para allá que está mejor la ciudad, y vamos para allá que aquel país está prosperando, y vamos para allá. No es buena decisión andar dando carreras. La Biblia dice que debemos buscar a Dios y su justicia, que debemos buscar el reino de Dios y las demás cosas nos serán añadidas. Así que busca a Dios cuando tenga angustia, busca a Dios. Bendito sea el Señor. Qué capítulo más maravilloso, mis amados hermanos. Sansón derrotó a los filisteos, Sansón mató a los filisteos. Una de las cosas que hacen las naciones cuando hacen una carretera de 1000 kilómetros, de 500 kilómetros, ellos no traen el material desde esas distancias. La ciudad más cercana está a 1000 kilómetros, eso les sería bastante costoso. ¿Qué hacen ellos? Estudian el terreno, buscan los materiales en el mismo terreno y allí producen todo el material que necesitan, la arena que necesitan, la piedra que necesitan, la agarran del mismo lugar. Así, donde Dios nos lleva, siempre nos da lo necesario. Fui enviado a una isla llamada Aruba. El director internacional, hermano Puerta, Dios lo bendiga, me dijo, llévate para que compres un equipo de sonido. Le dije, no, Dios me va a dar allá. Me fui allá y cuando llegamos a Aruba, nos salió a recibir, nos recibió en el aeropuerto una hermanita, y ella había tenido un accidente, el seguro le pagó su accidente y compró un equipo de sonido en $34,000. Cuando yo comencé la campaña, ella me prestó el equipo, y cuando terminamos la campaña me dijo, el Señor me ha dicho que le regale ese equipo. Hermano, no hubiéramos tenido, más o menos íbamos a llevar $3,000 para comprar un equipo de sonido pequeño, pero ella nos dio un equipo grande, porque era Dios el que se lo había dado a ella para dárnoslos a nosotros. Así que donde vayas, tú eres bendición. El Señor dice, te bendeciré y serás bendición. Donde vayas, allí está la bendición de Dios, porque la bendición está sobre ti. Dios convirtió la tierra de maldición, tierra del cananeo, tierra del jebeo, del jebuseo, en tierra bendita, tierra que produce leche y miel por causa de Israel. No lo hizo por causa de la tierra en sí, sino por causa del pueblo de Israel. Así que la bendición viene por tu causa. Si tú buscas a Dios, recibes bendición. Si andas obediente a la palabra de Dios, recibes bendición. La Biblia dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Así que la bendición está sobre ti. Todas estas bendiciones te alcanzarán, te seguirán y te alcanzarán. Fíjate, no nos manda a ir detrás de la bendición. La bendición irá detrás de nosotros. ¿Por qué? Si nosotros buscamos a Dios. En Él está la bendición. El versículo 18 dice, y teniendo gran sed, después que hizo la matanza de los filisteos, Sansón tenía una gran sed. Y Sansón era un hombre solitario, no andaba con nadie, no tenía un ayudante como lo tenían los sacerdotes, como lo tenían los profetas. Elías tuvo a Eliseo, Eliseo tuvo a Giesi, y así sucesivamente Moisés a Josué, Pedro a Juan. Cada uno se buscaba un compañero que le ayudara en las tareas, pero Sansón era un solitario. Él era tan fuerte que pensó que no necesitaba a nadie. Pero la Biblia dice que mejor son dos que uno. Búscate un compañero que te edifique, no un compañero que te hunda y te destruya, que te traiga carga de chisme y de pleito, sino de bendición. Así que Sansón, después que mató a 1000 filisteos, tuvo una gran sed y pensó, me voy a morir. Y allí
allí rogó a Dios. Cuando nos encontramos ante la muerte, allí sí clamamos a Dios. Sansón no consultó con Dios para hacer muchas de las cosas que hizo, y esas le trajeron bastante dificultad y ruina. Fíjate cómo dice el 18, y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta gran salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed, y caeré en manos de los incircuncisos. Eso fue una pregunta en oración que Sansón le hizo a Dios. Ahora que me has dado esta victoria, ahora que he vencido a mis enemigos, voy a morir ahora de sed. No morí en las manos de ellos y voy a morir de sed. Y Dios oyó su clamor. Claman los justos y Dios oye y les libra de todas sus aflicciones. Así que Moisés clamó a Dios y Dios le respondió. ¿Cómo le respondió? Mira cómo lo hizo. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Por esto llamó el nombre de aquel lugar en Jacore. Esto es fuente del que clamó. Gloria a Dios. En Jacore, bendito sea el nombre del Señor, fuente del que clamó. Allí Dios abrió una fuente, bendito sea el Señor. Hermano, cuando tú clamas a Dios, te conviertes en una fuente. Cuando tú clamas a Dios, te rodea la fuente. Ríos abre Dios en los desiertos, fuentes en los sequedales. Esa es la promesa del Señor. En ti está la bendición. Gente pidiendo avivamiento. Ay, 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 qué tremendo, qué tremendo. Decía alguien por ahí, en estos días se levantan unos debates por la Navidad. Yo no voy a agarrar, por cierto, el programa para hablar y ponerme a debatir con la gente, pero así como las naciones tienen sus tradiciones, sus costumbres, su cultura, sus comidas, mis amados hermanos, así los cristianos van cultivando tradiciones, y una de las tradiciones es que en los días de 24 y 25 se reúne la familia para compartir juntos, y antes de estar en medio de una borrachera, los cristianos se buscan unos a otros, se reúnen en la iglesia, pero hay gente que viven perturbadas, amargadas, y atacan cualquier cosa. Estábamos cantando una canción de Feliz Navidad, y ya esos son unos mundanos, son herejes, son apóstatas, porque cantamos esa canción. Hermanos queridos, ay, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Nosotros, decían, estamos en avivamiento. Vaya avivamiento el que tiene. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia y nos ayude a tener paz, a tener alegría, a disfrutar de los días de alegría. En estos días son días para estar en familia, que Dios nos ayude. Así que Dios abrió fuente, y Sansón, Dios le dio el nombre de aquel lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Dios le dio el nombre de aquel lugar, que es en Jacore, en Jacore. La H en hebreo se pronuncia como si fuera una J en español. En Jacore, fuente, mis amados hermanos, la fuente de ley. Que Dios nos ayude. Jugó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Sansón jugó, dirigió los destinos del pueblo 20 años y acortó sus años. Quizás Dios le hubiera dado muchos más años, pero él los acortó por causa de su mal comportamiento, por causa de buscar siempre la contienda, la controversia, la guerra, y todo se lo atribuía a Dios. Que Dios nos ayude. Y los filisteos dominaban a Israel, y Dios levantó a Sansón para libertar al pueblo de Israel, y todas esas cosas que sucedían le servía de excusa para pelear contra los filisteos y acabar con ellos, y así pudo libertar mucho tiempo al pueblo de Israel. Que Dios nos ayude, pero algunas de las cosas se las buscaba Sansón mismo. Así que examina tu vida. Cuando tengas problemas en tu vida y veas que algo estás haciendo que desagrada a Dios, ponte de acuerdo con Dios.
Pregúntale a Dios, pídele visión, pídele revelación de cómo está tu vida y arregla, corrige tus pasos, corrige tu camino y anda por la senda del Señor. Que Dios te bendiga. Es este el momento en que hacemos la oración para entregarlos al Señor. Los que están allí, los que nos han oído, los que saben que mejor es caminar con Dios. Pongan la mano en su corazón, cierren sus ojos y digan conmigo estas palabras. Dios mío, en este momento, yo abro mi corazón, y te recibo, como mi Salvador. Entra a mi corazón, quédate en mi corazón, desde ahora y para siempre. Gracias, Dios mío. Ahora soy tu hijo. Y tú eres mi padre. Soy tu pueblo. Y tú eres mi Dios. Pertenezco a la familia de Dios. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén.